En el vasto océano de la existencia, nos encontramos a menudo enfrentándonos a tormentas inesperadas, donde las olas de la vida parecen desafiar nuestra serenidad y claridad de pensamiento. ¿Te has sentido alguna vez como un navegante perdido en medio de una tempestad, con la incertidumbre amenazando con desbordar tu barco interior? En el viaje que emprendemos hoy, te mostraré los principios del estoicismo para que nada te moleste. El estoicismo, esta filosofía atemporal fundada por Zenón de Sitio, un comerciante que lo perdió todo en un viaje, se erige como nuestro faro en la oscuridad, una luz que ilumina el sendero hacia una vida exenta de perturbaciones y en total dominio de nuestra mente. A lo largo de este viaje, no solo nos sumergiremos en la exploración de los desafíos que enfrentamos, sino que también nos adentraremos en cómo las antiguas enseñanzas estoicas pueden transformarse en nuestro fiel compás, orientándonos con serenidad y resolución a través de las aguas tumultuosas de la existencia. 1. Acepta lo que no puedes cambiar. Este es de los principios estoicos más importantes, y que se rige en esta filosofía atemporal, y que es muy importante a la hora de mantener nuestra serenidad interior. Aceptar lo que no puedes cambiar. Imagina la existencia como un río eterno, con corrientes que fluyen y acontecimientos que son inevitables. Aquí, en la orilla de la vida, nos enfrentamos a las mareas que no podemos controlar, las cuales son las circunstancias ineludibles. El sabio estoico no choca contra las olas de lo inalterable. Más bien, aprende a alzar la vela de la aceptación serena y navegar con gracia en este río inmutable. Cada onda, cada remanso, es una parte intrínseca de la corriente incesante de la existencia. Al resistirnos menos a estas corrientes inevitables y, en cambio, abrazar la realidad con aceptación, nos convertimos en maestros de nuestro propio destino. La aceptación no es rendición, es el timón que nos permite maniobrar con destreza en las aguas de lo incontrolable. Al adoptar este principio estoico, nos transformamos en navegantes sabios que no luchan contra las fuerzas naturales, sino que las utilizan a su favor. Deja que la aceptación sea tu brújula en este viaje, permitiéndote surfear las corrientes de la vida con la gracia de quien comprende que, aunque no siempre podamos cambiar la dirección del viento, sí podemos ajustar nuestras velas para navegar hacia la paz interior y la serenidad. 2. Enfócate en tus acciones. En el vertiginoso escenario de la vida contemporánea, donde el ruido del mundo compite por nuestra valiosa atención, los sabios estoicos nos brindan una luz guía, la maestría de enfocarnos en nuestras acciones. Este principio no es simplemente un recordatorio de dirigir nuestra atención, es una senda hacia el empoderamiento y la influencia positiva en nuestro entorno. En el corazón de este principio está el reconocimiento de que nuestra atención es un recurso finito y precioso, y el estoicismo nos enseña que al dirigirla conscientemente a cómo respondemos a las situaciones, desbloqueamos un poder que va más allá de las circunstancias externas. Cada situación, cada desafío, nos presenta una elección: ¿cómo responder? Aquí, en este espacio entre estímulo y respuesta, reside nuestra libertad. El estoicismo nos instruye a convertirnos en arquitectos de nuestras reacciones, transformando impulsos en respuestas conscientes y deliberadas. Nuestra percepción del mundo está intrínsecamente ligada a cómo elegimos responder. Al adoptar la perspectiva estoica, comprendemos que la interpretación de los eventos es tan importante como los eventos mismos. La respuesta consciente nos permite ver más allá de la superficie, desentrañando la verdad oculta detrás de las apariencias. En la actualidad, donde la polarización y la intolerancia son desafíos omnipresentes, la filosofía estoica se erige como un antídoto ante estas actitudes. La respuesta consciente nos invita a abrazar la empatía en lugar de la confrontación, a elegir la comprensión sobre el juicio precipitado. En tiempos de incertidumbre, la serenidad que proviene de nuestras acciones estoicas se convierte en una luz guía en el camino. En conclusión, el estoicismo nos llama a un acto constante de atención, enfocarnos en nuestras acciones. No somos hojas a la deriva en la corriente de la vida, somos capitanes de nuestras propias navegaciones. En cada elección consciente encontramos el poder de influir en nuestro entorno y, lo que es más esencial, de moldear nuestra propia percepción. 3. Vive en el presente.
A lo largo de nuestras vidas, uno de los principios fundamentales que los estoicos nos instan a abrazar con devoción es la noción de vivir plenamente en el presente. Imagina por un momento que el tiempo es un río implacable y la clave para descubrir su magia se encuentra en sumergirse profundamente en las aguas cristalinas del presente. Los estoicos, como maestros del arte de vivir, nos enseñan a desentrañar los hilos del pasado y las incertidumbres del futuro y a sumergirnos en la riqueza del momento presente. Aquí, en el ahora, reside un poder transformador, una fuerza que trasciende las preocupaciones pasadas y las ansiedades futuras. En la búsqueda de la serenidad interior, nos instan a despertar al poder del presente con una conciencia aguda. ¿Por qué? Porque el pasado, aunque puede ser un maestro sabio, no es más que un conjunto de lecciones ya aprendidas. Aquí, ahora, es donde tenemos la oportunidad de aplicar esas lecciones, de tejer la trama de nuestra historia con decisiones informadas y acciones valientes. Imagina que el pasado es un libro que ya has leído. Contiene valiosas lecciones, pero no podemos cambiar las palabras ya escritas. Con el estoicismo, aprendemos a cerrar ese libro con gratitud por sus enseñanzas y dirigir nuestra atención al libro en blanco del presente, donde cada palabra está por escribirse. En el vasto horizonte del mañana yace un territorio inexplorado. Los estoicos nos invitan a contemplar el futuro no con una ansiedad amenazante, sino con anticipación. A medida que el tiempo transcurre, recordamos que nuestras acciones y actitudes son lo que va a dar forma a nuestro futuro. Este momento, este instante que respiramos, es donde la verdadera magia sucede. Aquí, en la paleta del presente, pintamos nuestros estados de ánimo, nuestras relaciones y la esencia misma de nuestra existencia. La magia no reside en las nostalgias del ayer ni en las preocupaciones del mañana. Es una danza eterna que se despliega en el ahora. Así, bajo la guía sabia del estoicismo, abrazamos el presente con una reverencia tranquila. Nos convertimos en alquimistas de nuestra propia realidad, transformando cada experiencia en una oportunidad de crecimiento. 4. Cultiva la resiliencia. En el escenario tumultuoso de la existencia, la resiliencia se presenta como una joya rara, una que los antiguos estoicos abrazaban con veneración. Cultivar la resiliencia no es simplemente una habilidad, es un arte, una manifestación de la fuerza que reside en el alma del buscador de la serenidad. En el corazón de la filosofía estoica, este principio se erige como un faro de luz en las noches más oscuras de la adversidad. La resiliencia no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de florecer en medio de ellos. Imagina una fragua ancestral, donde el metal se somete al ardiente fuego para emerger más fuerte, más resistente. De manera similar, en la fragua de la vida, nos convertimos en el artífice de nuestra propia fortaleza. Los estoicos nos enseñan que, al abrazar las pruebas, moldeamos nuestra esencia de una manera que solo puede ser descrita como la metamorfosis del acero. La fragilidad no es nuestra naturaleza, somos más que cristales que se quiebran ante la menor presión. Somos acero, templado y forjado por las experiencias que la vida nos ofrece. La resiliencia implica no solo soportar las tormentas, sino bailar bajo la lluvia, extrayendo fortaleza de cada gota que cae. Este principio estoico no solo nos desafía a soportar, sino a prosperar. En cada golpe, encontramos la oportunidad de pulir nuestras aristas y descubrir la resistencia que yace en lo más profundo de nuestro ser. En el crisol de la resiliencia, el estoicismo nos enseña que somos artesanos de nuestro destino, forjando una fortaleza que ni el tiempo ni la adversidad pueden desgastar. En palabras de Marco Aurelio, la resiliencia no es solo una virtud, es una obra maestra, una expresión sublime de la fortaleza del alma que se eleva sobre las cenizas de las pruebas. Marco Aurelio nos invita a contemplar la resiliencia no solo como una respuesta a las pruebas, sino como una expresión sublime que eleva el alma a nuevas alturas. En la maestría de la resiliencia, descubrimos una verdad eterna. Nuestras cicatrices no son marcas de debilidad, sino testimonios de nuestra capacidad para superar, aprender y renacer. Cada capítulo de la vida se convierte en una pincelada única que contribuye a la creación de un lienzo extraordinario. 5. Practica la gratitud. En el vasto panorama de la existencia,
La práctica de la gratitud emerge como un faro luminoso, guiándonos a través de las noches más oscuras de nuestras vidas. Los antiguos filósofos estoicos, maestros de la virtud y la serenidad, reconocieron en la gratitud un poder transformador, una fuerza que irradia desde el corazón hasta iluminar incluso los rincones más sombríos de nuestras experiencias cotidianas. Los estoicos enseñaban que la verdadera riqueza no reside en la abundancia de posesiones materiales, sino en la apreciación consciente de lo que ya tenemos. Séneca, uno de los prominentes filósofos estoicos, afirmó: «Nunca es mucho lo que posee quien es agradecido por poco». Estas palabras nos recuerdan que la gratitud es la moneda de cambio que enriquece nuestras vidas más allá de las medidas mundanas. Imagina la gratitud como una luz interna que emana de nuestro ser. Cuando agradecemos, encendemos esta lámpara espiritual que arroja luz sobre nuestras experiencias diarias. Cicerón, otro sabio de la antigüedad, expresó: «La gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás». La luz de la gratitud no solo ilumina nuestro presente, sino que también gesta un terreno fértil para el crecimiento de virtudes adicionales. En la actualidad, donde las preocupaciones y la insatisfacción pueden oscurecer nuestro horizonte emocional y nuestra claridad de pensamiento, la gratitud actúa como un farol que disipa las sombras del descontento. Al practicar la gratitud, cambiamos nuestra opinión, nuestra perspectiva, y encontramos luz incluso en las situaciones más desafiantes. Practicar la gratitud no es simplemente reconocer las bendiciones obvias, sino también encontrar la belleza en las adversidades. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, nos aconsejó: «Cuando te despiertes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar». Este enfoque activo de la gratitud nos permite transformar incluso las experiencias aparentemente negativas en oportunidades de crecimiento. 6. Sé consciente de tus reacciones. En el vasto teatro de la vida, donde las emociones son actores intrépidos, se erige el telón de la autorreflexión, una herramienta estoica que nos permite dirigir la danza de nuestras reacciones, como Séneca, el ilustre filósofo estoico, nos recuerda. No somos perturbados por lo que sucede, sino por nuestra opinión acerca de lo que sucede. Esta es la esencia misma de la autorreflexión estoica, una mirada interna que desvela las complejidades de nuestra mente y nos brinda la capacidad de ser conscientes de nuestras reacciones. En la vida moderna, donde la impulsividad desenfrenada y las respuestas automáticas sin reflexión se han convertido en moneda corriente en la vida de las personas, la autorreflexión es una joya muy rara y valiosa a la vez. Nos invita a poner en pausa nuestras acciones impulsivas antes de que el huracán de nuestras emociones arrase con la tranquilidad y provoque caos en nuestra vida. Al ser conscientes de nuestras reacciones, abrimos la puerta a una elección consciente, a una respuesta medida que refleje la sabiduría estoica que llevamos en nuestro interior. Marco Aurelio, el ilustre emperador filósofo, lo expresó de la siguiente manera: «La autorreflexión es el espejo de la mente, donde observamos no solo nuestra imagen, sino el trasfondo de nuestras creencias y percepciones». Al tener una mejor autoconciencia de nuestros valores, principios y creencias, nuestras reacciones serán más fieles a nosotros. Marco Aurelio nos enseña que al ganar una autoconciencia más profunda de nuestros valores, principios y creencias, descubrimos que nuestras reacciones se convierten en leales discípulas de nuestra autenticidad. Como las aguas reflejadas en un lago sereno, nuestras respuestas se tornan más claras y fieles a nuestra esencia interior. 7. Encuentra alegría en la simplicidad. La verdadera dicha reside en la simplicidad de vivir. En un mundo donde la complejidad nos rodea, los principios estoicos nos enseñan a descubrir la riqueza en lo básico, a encontrar la paz en la simplicidad. En este vertiginoso siglo, nos vemos envueltos en una maraña de distracciones, tecnología desbordante y una constante búsqueda de más. Sin embargo, desde la antigüedad, los estoicos nos susurran al oído, recordándonos que la felicidad no está en la acumulación, sino en la apreciación de las pequeñas maravillas que la vida nos ofrece. Marco Aurelio, uno de los grandes maestros estoicos, nos ilumina con su sabiduría. Muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar.
Aquí, en este principio estoico, hallamos la esencia de esta perspectiva. La alegría auténtica está arraigada en nuestra percepción y en nuestra capacidad para encontrar gozo en lo simple. Cuando despojamos nuestra existencia de las capas innecesarias, nos damos cuenta de que la verdadera abundancia no se mide por la cantidad de posesiones que acumulamos, sino por la profundidad con la que saboreamos las experiencias cotidianas. Epicteto, otro sabio estoico, nos insta a reconocerlo. No son las cosas que nos preocupan, sino nuestras opiniones acerca de esas cosas. Encontrar alegría en la simplicidad implica liberarnos del peso de las expectativas externas y abrazar la belleza en lo elemental. Séneca, maestro estoico de la antigua Roma, nos aconseja: es no el hombre rico, sino el hombre agradecido, quien es rico. En un mundo obsesionado con el exceso, el estoicismo nos llama a practicar la moderación, a deleitarnos en las pequeñas victorias y a recordar que las experiencias más valiosas son aquellas que no se pueden medir en posesiones materiales. Así que, ¿cómo aplicamos este principio hoy en día? Podemos comenzar por simplificar nuestras expectativas, reducir el ruido que nos rodea y apreciar la magia que se esconde en lo cotidiano. Observa el amanecer con asombro, sumérgete en el aroma de una taza de café o disfruta de una conversación significativa. Al adoptar la simplicidad, descubrimos que la verdadera felicidad no es un destino lejano, sino una compañera constante en nuestro viaje diario. En resumen, hallar alegría en la simplicidad es un recordatorio fundamental de que la abundancia no siempre se mide en términos tangibles, sino en la riqueza interior que cultivamos. Es no el que tiene poco, sino el que desea más, quien es pobre, nos susurra Séneca. En estos principios estoicos, para evitar que nada te moleste, encontrarás la guía para vivir con autenticidad y experimentar la felicidad que emana de una vida sencilla y plena. 8. No te dejes gobernar por las opiniones de los demás. En el vasto teatro de la existencia, cada individuo es un actor, desempeñando su papel único en el drama de la vida. Sin embargo, con frecuencia, nos vemos atrapados en la trama de las opiniones ajenas, permitiendo que sus palabras dicten nuestras acciones y dirijan nuestras elecciones. Este principio estoico nos guía hacia la fortaleza interior, recordándonos que nuestra autenticidad es la joya más preciosa que poseemos. La autenticidad en su esencia es un acto de fidelidad hacia uno mismo. Como expresión de nuestra verdad interior, nos coloca en el asiento del conductor de nuestra propia narrativa, lejos de las cadenas de las expectativas externas. Como Epicteto afirmaba sabiamente, no tienes que ser más fuerte que el siguiente hombre, solo más fuerte que el hombre que eras ayer. Aquí yace la esencia de la autenticidad, no como una competición con los demás, sino como un viaje interno hacia la mejora continua. En un mundo saturado de opiniones y juicios, es fácil perderse en la búsqueda constante de aprobación. Los estoicos, conscientes de este desafío, nos invitan a encontrar nuestra brújula interna y a navegar el océano de la vida según nuestras propias coordenadas morales. Como Marco Aurelio aconsejaba, muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu manera de pensar. Al dejar de dejarnos gobernar por las opiniones externas, no negamos el valor de la retroalimentación constructiva, sino que discernimos entre la crítica útil y el ruido superficial. La confianza se convierte en el faro que nos guía en la oscuridad de las expectativas sociales. Los estoicos, con su enfoque en la virtud, nos instan a reconocer que la opinión más valiosa es la que tenemos sobre nosotros mismos. Es no lo que sucede a lo que sobrevivimos, enseñaba Cicerón, sino a nuestra opinión de lo que sucede. A fin de cuentas, no permitir que las opiniones externas gobiernen nuestro ser es un acto de autenticidad radical. Al abrazar nuestra verdad interna, encontramos la fortaleza necesaria para vivir de acuerdo con nuestros principios estoicos. 9. Cuida tu diálogo interno. En las vastas extensiones de la existencia, la conversación más influyente que tendrás será contigo mismo. El diálogo interno, ese flujo constante de pensamientos, es el hilo invisible que teje la trama de tu realidad. Los antiguos estoicos, maestros de la sabiduría atemporal, entendieron la profunda influencia de estas palabras silenciosas en la forja de la fortaleza mental. Cuidar tu diálogo interno
no es simplemente un acto de autoindulgencia. Es un acto de autodisciplina, un compromiso con el cultivo de una mente resiliente y positiva. Imagina tu mente como un jardín, donde cada palabra interna es una semilla que plantas. Las palabras de amabilidad y positividad son las flores que adornan ese jardín, mientras que las palabras negativas son las malas hierbas que amenazan con sofocar la belleza. La filosofía estoica nos enseña que no somos prisioneros de nuestros pensamientos, somos arquitectos que dan forma a nuestra realidad interior. Al acercarnos al diálogo interno con amabilidad, nos concedemos el regalo de la compasión propia. Somos humanos, propensos a errores y luchas, y es en estos momentos de fragilidad donde el diálogo interno se convierte en un bálsamo o una herida. Todo está en la mente. Como lo expresó Marco Aurelio, las palabras que pronuncias internamente son las que forman tu visión del mundo. Si te hablas con severidad y crítica, si permites que el diálogo interno sea un tribunal implacable, te condenas a un estado constante de turbulencia y desánimo. Sin embargo, al adoptar un tono amable y positivo, te conviertes en tu propio aliado en la búsqueda de la serenidad interior. La práctica estoica de cuidar tu diálogo interno implica reconocer que no solo somos oyentes pasivos de nuestras palabras internas, sino actores activos en la creación de nuestro discurso mental. La atención plena hacia las palabras que te dices a ti mismo es un recordatorio constante de tu capacidad para dirigir la narrativa de tu vida. Lo que dices que piensas, lo que piensas que haces, lo que haces. Epicteto. En resumen, cuidar tu diálogo interno es un principio clave en la búsqueda de una vida donde nada te moleste. 10. Escucha el doble de lo que hablas. En la era del ruido constante donde las palabras fluyen como ríos desbordados, el arte de escuchar se ha vuelto más crucial que nunca. En los cimientos del estoicismo, la máxima «escucha el doble de lo que hablas» se erige como una columna de sabiduría, ofreciendo un faro de claridad en un mar de conversaciones superfluas. Los estoicos de antaño, como Séneca, entendieron que la verdadera comprensión surge del silencio, no de la palabra excesiva. La atención plena a las palabras de los demás no solo es un signo de respeto, sino un camino hacia la auténtica conexión humana. Séneca, con su elocuencia característica, afirmó: «No escuchamos para responder, sino para comprender». En el contexto de los principios estoicos para una vida sin molestias, esta enseñanza adquiere una relevancia particular. Al escuchar con atención, cultivamos la paciencia, una virtud estoica esencial. El acto de detenerse y absorber las palabras del otro no solo fortalece nuestra capacidad de empatía, sino que también actúa como un antídoto contra la impulsividad, un enemigo frecuente de la serenidad y la tranquilidad interior. Para Epicteto, alguien verdaderamente sabio es alguien que desea ser el alumno en todas las circunstancias. Este enfoque humilde hacia la adquisición de conocimiento resuena con el principio de escuchar el doble de lo que hablas, recordándonos que la sabiduría no reside solo en nuestras palabras, sino en nuestra capacidad para absorber la sabiduría. La práctica de escuchar atentamente también juega un papel clave en el control de nuestras emociones. Cuando escuchamos sin juzgar de inmediato, damos espacio a la reflexión, permitiéndonos responder en lugar de reaccionar impulsivamente. En el contexto de la sociedad actual, donde la sobreinformación y la comunicación digital a menudo desencadenan respuestas automáticas, el acto de escuchar se convierte en un bálsamo para las relaciones y la paz interior. 11. Recuerda la impermanencia de la vida. Este principio estoico nos recuerda que la impermanencia se alza como un recordatorio inmutable de la naturaleza efímera de todo lo que nos rodea. Como el fluir constante de un río, nada permanece igual, y en este cambio constante, la sabiduría estoica nos invita a encontrar la joya oculta de la apreciación de la vida. Marco Aurelio, con su sabiduría atemporal, nos recordaba: la vida es efímera y la única constante es el cambio. Aceptar la impermanencia no solo nos libera de la angustia, sino que también nos enseña a encontrar la paz en medio del flujo constante. Cuando nos sumergimos en la comprensión de que todo en la vida es transitorio, incluyendo los comentarios negativos que puedan surgir a nuestro alrededor, cultivamos una fortaleza mental que se convierte en nuestro escudo contra las palabras hirientes. En este entendimiento, las críticas y juicios de los demás se vuelven como hojas llevadas por el viento,
aquí un momento y desvanecidas al siguiente. La impermanencia nos invita a reflexionar sobre la transitoriedad de los momentos de la vida, incluidas las opiniones ajenas. Aquello que hoy parece un problema abrumador, mañana se desvanecerá en la vastedad del tiempo. Este conocimiento nos libera del peso de la preocupación constante por la aprobación externa, porque comprendemos que las palabras negativas no definen nuestra esencia. 12. Aprende de las críticas constructivas. En la era digital, donde las opiniones a menudo se expresan de manera instantánea y sin filtro, enfrentar críticas es casi inevitable. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, cada crítica, incluso la más negativa, puede ser vista como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. En palabras del filósofo estoico Epicteto, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esas cosas. Esta premisa fundamental del estoicismo es especialmente relevante cuando se trata de críticas constructivas. En lugar de percibir la crítica como un ataque personal, el estoico reconoce que la interpretación de la crítica y la respuesta a la misma están bajo su control. Afrontar las críticas con una mentalidad estoica implica primero separar la crítica de nuestra identidad. En lugar de verla como un ataque personal, la consideramos como una perspectiva externa sobre nuestras acciones o comportamientos. Este discernimiento nos permite adoptar una actitud de aprendizaje, recordando que cada observación puede ser una oportunidad para mejorar. El estoicismo nos insta a ver las críticas constructivas como un regalo. Séneca, otro eminente filósofo estoico, nos aconsejaba: recibe a menudo las críticas y corrige tus defectos. Aquí, la corrección se presenta como un acto de amor propio y sabiduría. Al abrazar estas críticas como aliadas en nuestro viaje de automejora, transformamos lo que podría ser percibido como un golpe a nuestra autoestima en una herramienta poderosa para la evolución personal. Mantener la tranquilidad mental ante críticas constructivas implica reconocer que no somos perfectos y que siempre hay margen para el crecimiento. El estoicismo nos enseña a cultivar una actitud de humildad, aceptando que cada comentario puede revelar una verdad que de otra manera podríamos haber pasado por alto. En resumen, aprender de las críticas constructivas bajo el prisma estoico es abrazar la oportunidad de ser mejores. En este viaje por los principios estoicos, hemos descubierto las gemas de la tranquilidad interior, las herramientas que nos permiten enfrentar el oleaje de la vida con serenidad. Recuerda, cada principio es una llave para abrir puertas hacia tu mejor versión. En palabras del sabio estoico Marco Aurelio, muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu manera de pensar. La felicidad está en tus manos, en tus elecciones diarias. Así que, si te ha resonado esta sabiduría atemporal, si sientes que estos principios pueden ser tus aliados en el camino, suscríbete para más exploraciones filosóficas que fortalecerán tu mente y corazón. Juntos, construyamos una comunidad de serenidad y autenticidad. Haz clic en el botón de suscripción y sé parte de esta travesía hacia una vida sin molestias. Hasta la próxima.